de que Dani Boy fuera a la reunión. Le doy a vos porque quería saber de qué la verdad es cómo se ocupan de estas cosas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La idea un poco es repasar los contenidos de la materia de la unidad 1, 2 y 3. Hoy vamos a ver unidad 1 y un poco de la unidad 2, y el jueves lo que quede de la unidad 2 y la 3. Vamos a ir puntualizando en temas que por ahí pueden llegar a ser un poco más importantes que otros. Y obviamente cualquier duda que tienen, consulta o cosas que no se terminen de entender, que no terminen de explicar bien o que no les queden claras, escriben por el chat o pueden habilitar el micrófono y preguntar también. Así que si quieren ya vamos arrancando. Bien. La unidad 1 es bastante introductoria, por ahí no tiene tantas definiciones importantes, aunque hay algunas que sí. Esto de qué es la biología, por ahí es más general, que habla un poco de que el objeto de estudio es los seres vivos, o sea, el objeto de estudio son los seres vivos y qué es lo que estudiamos, los orígenes, las relaciones, la diversidad, bueno, todo lo que nombra ahí. Eso puede llegar a ser un tema. Esperen que hay alguien que tiene prendido. Ahí está. Bien, hay varias ramas dentro de la biología. Tampoco me parece que pueda llegar a ser muy importante, pero sepan que existen, como bueno, la bacteriología, la virología, bueno, una banda, un montón de cosas. Esto sí es bastante importante, que son las teorías que unifican a la biología, por más que después ustedes lo van a ver un poco más ampliado, es bueno tener una base, que son la teoría celular, la teoría de la evolución y la cromosómica de la herencia. La teoría celular lo que dice es fundamental, es que todos los organismos vivos se componen de una o de más células, que todas las células se originan de una preexistente. No es que puede mágicamente aparecer una célula en algún lugar, sino que viene de otra antecesora. Las reacciones químicas que se producen en un organismo se producen adentro de esas células. Y además, en las células se encuentra toda la información genética de los organismos. Este repite, y después está la teoría de la evolución, que es la teoría de Darwin, que habla de que todos venimos de un origen en común y que en base a eso se va evolucionando, digamos. Pero esto, como dice ahí, lo van a ampliar en una de las últimas unidades. Y la teoría cromosómica de la herencia habla de los genes, de cómo se heredan los genes, y habla de los cromosomas, que son eso que ven ustedes ahí, el fenómeno hereditario de la recombinación, y de cómo se transmite la herencia de padres a hijos a través de los cromosomas, que también lo van a ver en otra unidad, pero sepan que existe. Esto sí es muy importante, el método científico. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se da el método científico? Bueno, primero lo que hace alguien que va a utilizar el método científico es, hay un fenómeno y él lo que hace es observarlo. O sea, se da un fenómeno, el método científico lo observa. ¿Qué hace después? Plantea el problema. ¿Cuál es el problema de lo que está observando de ese fenómeno? Y en base a eso formula una hipótesis. La hipótesis es una predicción que uno hace de decir, bueno, esto sucede porque pasa tal cosa. ¿Y cómo comprueba la hipótesis o su predicción? A través de un diseño experimental. Primero lo diseña y después lo experimenta. Si esa experimentación fue de la mano de la hipótesis, o sea, responde lo que él había dicho que iba a pasar, se valida esa hipótesis y ahí se pueden llegar a generar principios, leyes o teorías. En caso de que cuando experimentan ven que la hipótesis que habían planteado no es la adecuada,
tienen que rechazar la hipótesis y volver a formular otra hipótesis y volver a ver y explicar por qué está ocurriendo ese fenómeno. Recuerden, fenómeno, observación, plantean el problema, formulan la hipótesis, hacen el diseño experimental y experimentan. Si la hipótesis da con respecto a la experimentación, se pueden llegar a generar teorías, leyes, principios, y si se rechaza hay que volver a hacer el mismo caminito hasta que se encuentre una validación de la hipótesis. Esta de las narrativas históricas, léanla, pero no es muy importante. También habla de la comunicación científica, de cómo existen revistas especializadas, y también habla de cómo se comunica, que se comunica generalmente a través de papers, que los papers son trabajos científicos que están compuestos por un título, un resumen o un abstract, que les informa más o menos qué es lo que pasa dentro del trabajo, la introducción, los materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, agradecimiento y bibliografía. A ver, esto no sé si es tan importante, pero se los nombra como que existe. Acá les da un ejemplo de un paper, les habla de la divulgación científica, esto es más como informativo que otra cosa. Ahora bien, esto sí es muy importante, que son las características de los seres vivos. Los seres vivos, ustedes saben que nacen, crecen, se reproducen y mueren, que están altamente organizados. Acá después vamos a ver las distintas organizaciones de los seres vivos. Captan y transforman la energía en materia y la materia en energía. Son homeostáticos, no sé si saben qué es lo que es este concepto, pero la homeostasis habla de un estado de equilibrio, o sea, siempre están en equilibrio los seres vivos en su interior, químicamente hablando. Responden a estímulos, están adaptados y evolucionan. Bien, vamos a ver los niveles de organización de la materia, y esto sí también es muy importante. Se llaman niveles de organización a los distintos grados de complejidad. Entonces, si nosotros hablamos de lo más chiquito a lo más grande, ¿cuál es lo más chiquito? Bueno, esto lo habrán visto por ahí en el ingreso de química, y los que estén haciendo química también lo deben haber visto, que son las partículas subatómicas, los neutrones, los protones, los electrones. Después, cuando estas partículas se agrupan, forman átomos, que ahí están todos los elementos de la tabla periódica. Cuando estos átomos se agrupan, forman moléculas, que ahí es lo que vamos a ver en el tema en la unidad 2, todas las moléculas biológicas. Y todo esto forma parte más de la química. Ahora, si nos metemos más en la biología, cuando esas moléculas se agrupan, forman células. Y acá ven en la célula vegetal y la célula animal. Y esas células, cuando se agrupan, forman distintos tejidos. Tejido óseo, conectivo, adiposo, sangre. Acá ven parénquima, epidérmico, hablando de vegetal. Y esos tejidos, cuando se agrupan, forman órganos, que ustedes ya los van conociendo. Esos órganos, cuando se agrupan, forman aparatos o sistemas. Y a su vez, los aparatos y sistemas forman individuos. Y a su vez, los individuos forman poblaciones. Este concepto ya es un concepto de la ecología. ¿Qué es una población? Es un conjunto de organismos de la misma especie que habitan en un lugar y tiempo determinados y que se cruzan entre sí. Hay varios atributos que ustedes pueden ver dentro de las poblaciones. También está el tamaño, está la densidad, que sería cuántos individuos por volumen hay, y la distribución, que por ahí se lo explica un poco acá. Y a su vez, cuando se juntan varias poblaciones, se forman distintas comunidades, y ahí ya aparecen interacciones entre las especies, como la depredación, o sea que uno se come al otro, la competencia, comen los dos lo mismo, el mutualismo, que se ayudan para comer, y estos comensalismo, parasitismo, que también vienen ahí de la mano. Acá ven distintas cosas. Y a su vez también, cuando hablamos de comunidades agrupadas, hablamos de un ecosistema. Y a su vez después está la ecósfera. Entonces, cada uno de estos es un nivel de organización de la materia. Hay 11 niveles, según esta teoría, de organización de la materia. Partículas subatómicas, átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, aparatos o sistemas,
individuos, poblaciones, comunidades, ecosistema y ecósfera. Como les dije antes, cualquier cosa me van preguntando si no les queda claro o si quieren que hay que profundizar en algún tema. Y después habla de la biodiversidad o de la diversidad biológica, que se refiere a la variedad de la vida, no solo en términos de especies, sino genético y ecosistemas. Y después esto por ahí ya es un poco más informativa, no es tan importante, pero para que lo sepan, y esto es para la reflexión, más que nada. Y acá ya estaríamos terminando la unidad 1. Así que eso sería todo. Obviamente, esto es un apoyo. Después, si ustedes quieren profundizar en algún tema, pueden hacerlo a través de la bibliografía que les deja la profe. Y después entramos a la unidad 2, que es un poco más densa, un poco más aburrida, para mi gusto, pero igual de importante. Acá vamos a ver el agua y vamos a empezar a ver los hidratos de carbono. Bien, ¿qué son las biomoléculas? Son las moléculas que forman parte de la materia viva. Y después acá les hace una pequeña introducción a moléculas en general y habla de las inorgánicas, que son las que no están formadas por cadenas de carbono, y son estas moléculas que ustedes conocen acá y un montón más, dentro de las cuales está el agua, y las orgánicas, que son las que están formadas por cadenas de carbono. Y esas son las que vamos a ver acá, las biomoléculas, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Bien, ¿por qué el agua es tan importante? Bueno, ¿y por qué está en todos lados? Si ustedes se fijan, 3/4 del planeta son agua. Y en el agua se originó los sistemas vivos que hoy conocemos. Bien, para eso hay que empezar a estudiar su estructura química. Yo no sé cuál es la profundidad que le puede llegar a dar la materia a la parte de la química del agua, pero es importante que lo sepan. Esta es la estructura, es una molécula de oxígeno con 2 moléculas de hidrógeno, formadas por enlaces covalentes, y es una molécula polar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a hacer, le va a dar muchas propiedades. Que sea una molécula polar va a hacer que el agua tenga muchas propiedades. Entonces, el agua puede formar puentes de hidrógeno también, que son enlaces, en realidad no llegan a ser enlaces, pero son interacciones que se forman entre las distintas moléculas de agua, y eso le da propiedades. Una de las propiedades es la elevada fuerza de cohesión, que se las da justamente las uniones puentes de hidrógeno. Entonces, las moléculas de agua entre sí están atraídas muy fuertemente por esos puentes de hidrógeno. También le da tensión superficial, que es lo que ustedes ven acá, que en la superficie del agua hay una alta fuerza, entonces algunas cosas tienden a no a flotar, sino a estar parados sobre la superficie sin romper esa tensión superficial. Y acá les muestra, por ejemplo, un bicho, un zapatero, que si ustedes se fijan está parado sobre el agua, y eso se da gracias a la tensión superficial. Y acá una aguja que está también sobre el agua. No está flotando. Esto es porque no rompió la tensión superficial, porque ustedes saben bien que si yo a eso lo sumerjo, no va a flotar, se va a ir para abajo. Bien, otra de las propiedades es la elevada fuerza de adhesión, que lo que hace es que aparezca la capilaridad, y eso hace que el agua pueda subir acá en un tubo. Si hay un tubo muy finito, esto hace que el agua suba, es una propiedad física del agua. El calor específico, esta es muy importante, porque lo que hace que tenga un calor específico alto es que conserve el calor
y regule la temperatura de una manera muy importante. Entonces, si por ejemplo el agua se calentó durante todo el día en un lago, durante la noche va a tardar mucho tiempo en enfriarse, entonces va a mantener la temperatura. ¿Por qué? Porque el calor específico habla de cuánta energía hay que entregarle al agua para que se enfríe o para que se caliente. Entonces es una sustancia que conserva mucho la temperatura en general. Y esto también se debe justamente a los puentes de hidrógeno. Bien, esto es lo que les explicaba. Las consecuencias biológicas del alto calor específico del agua es que los ambientes acuáticos son relativamente estables, dado a que se necesita mucho ingreso o pérdida de calor para subir o bajar la temperatura. Entonces, el agua del mar, por ejemplo, se mantiene similar en temperatura porque es imposible calentar tanta agua o enfriar tanta agua. Asimismo, fíjate que los organismos tienen mucha concentración de agua, entonces también eso los mantiene estables, digamos. Después otra de las propiedades del agua es que se vaporiza, o sea que cambia de estado de líquido a gaseoso. Y esto lo vemos muy fuertemente en los animales, que es mediante la transpiración. Y otra de las propiedades fundamentales del agua es la densidad. La densidad del agua que aumenta a medida que desciende la temperatura y después empieza a disminuir. Y por eso el hielo flota en agua líquida. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si el hielo se hundiría, no existirían muchas cosas que conocemos hoy, como los icebergs o como cuerpos flotantes de agua que dan vida también. Acá le da la curva de densidad con respecto a la temperatura. Entonces la densidad aumenta, en la máxima densidad es a 4 grados, y después, si la calentamos, aumenta, y si la enfriamos, si la calentamos disminuye, y si la enfriamos disminuye. Entonces, acá ven por qué el hielo flota en el agua. Esto tal vez lo que hicieron química ya lo vieron, pero por ahí los que no están haciendo química, está bueno que lo repasen. Y esta también es muy importante, que el agua es un disolvente universal. Entonces, todas las sustancias iónicas se van a disolver en agua. Eso también es debido a la polaridad que tiene. Entonces, acá ven que todo lo que sea polar se va a disolver en agua. Y lo que sea no polar no se va a mezclar. Como por ejemplo que el aceite no se mezcla con el agua. Esto es algo que por ahí muchos ya lo saben. Y después esta propiedad también es bien de química, es la ionización del agua. El agua se puede dividir en protones y hidroxilos. Y esto es lo que le da la acidez o la basicidad. Entonces, si la concentración de OH y de H es igual, esa sustancia es neutra. Ahora bien, si la concentración de H es mayor que la de OH, la sustancia se llama ácida. Y si la concentración de OH es mayor que la de H, la sustancia se llama básica o alcalina. Bien, esto es muy, muy químico, y acá está la escala de los pH logarítmica, que el agua en general, o sea, el agua pura es neutra, y después se puede ir acidificando o alcalinizando. Por ejemplo, la sangre es un poco más alcalina, la soda, y después para acá el café es más ácido, la leche es más ácida, el vinagre, y así, el limón. Bien, esto es muy químico. Yo la verdad que no sé hasta qué nivel de profundidad quiere la profe que ustedes lo vean, pero se los explico por si tienen alguna duda, pueden ir preguntando. Y la sustancia buffer es una sustancia que
cuando uno le agrega un ácido o una base, lo que hace es no cambiar tanto el pH como si no estaría. O sea, disminuye disminuye la capacidad de cambiar de pH de alguna sustancia. Y en general nuestros cuerpos o en todas las células hay este tipo de sustancias para que no, ante una mínima concentración de algo ácido o de algo básico, no cambie bruscamente el pH y se rompa todo y se muera todo, digamos, dicho así muy grosso. Y acá entramos en la parte que por ahí muchos tienen dudas, o que por ahí sí más se enfoca la materia, que es la de las moléculas orgánicas, biomoléculas orgánicas, o sea, las que forman parte de todos los organismos vivos, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ir por parte para no marearnos tanto. Entonces, las biomoléculas orgánicas son todas las que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y además las proteínas contienen nitrógeno y azufre. Y los ácidos nucleicos, algunos lípidos también, nitrógeno y fósforo. Vamos a empezar por los carbohidratos, que son los que tienen esta forma química, CH2O y N, dependiendo la cantidad, va a ser la cantidad de carbonos, la cantidad de hidrógeno y la cantidad de oxígenos. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en la siguiente proporción. Cada un carbono hay 2 hidrógenos y un oxígeno. El ejemplo es, por ejemplo, la glucosa, y su forma química sería 6 de estos. Entonces, si hay 6 de estos, hay 6 de estos y hay 12 de estos. Bien, ¿para qué sirven los hidratos de carbono? ¿O para qué lo tienen los seres vivos los hidratos de carbono? La mayor función de los hidratos de carbono es almacenar energía química en los seres vivos. Por ejemplo, la glucosa. Y además, en algunos hidratos de carbono o algunos carbohidratos forman parte de las estructuras de las células. Por ejemplo, la pared celular está compuesta de celulosa, que es otro hidrato de carbono, la celulosa. Entonces, están formados por pequeñas moléculas conocidas como azúcares. Y acá vamos a empezar con una de las clasificaciones de los carbohidratos que, dependiendo la cantidad de moléculas de azúcar que contiene, se pueden clasificar en monosacáridos, o sea, una única molécula de azúcar, y ahí está la ribosa, está la glucosa y está la fructosa, entre otros. Disacáridos, o sea que tienen 2 moléculas de azúcar, y por ejemplo acá está la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que sería, se unen 2 de estos, forman uno de estos. Y después están los polisacáridos, que contienen muchas moléculas de azúcar. Y son polímeros. Entonces, vamos a ver qué son los polímeros. Los polímeros es cuando hay una unidad monomérica, en este caso esta sería la unidad monomérica, el monosacárido, que se repite muchas veces. Por ejemplo, si yo tengo una glucosa y la pego a otra glucosa, y la pego a otra glucosa, y la pego a otra glucosa, y así, voy a formar, por ejemplo, el almidón. Y eso es un polisacárido. Lo mismo con el glucógeno, lo mismo con la celulosa. Entonces, son polímeros y la subunidad monomérica que se repite y lo conforma es uno de estos azúcares. Bien. Los monosacáridos tienen de 3 a 7 átomos de carbono, un grupo hidroxilo. Bueno, esto vamos a ir por partes. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Qué es un monosacárido? ¿Qué es un disacárido? ¿Qué es un polisacárido? Después acá, ya meternos en la parte de la química y estructura de los monosacáridos es un poco más complicado.
y es por ahí lo más embolante de todo, para mí. Entonces, los monosacáridos, como les dije, tienen de 3 a 7 átomos de carbono, un grupo hidroxilo unido a cada carbono, excepto al que está unido en el doble enlace, que este es el grupo ceto. Y entonces, dependiendo de este doble enlace, cómo esté, si está en el final o está en el medio, R siempre es que siguen moléculas para acá de carbono y para acá que siguen moléculas de carbono. Si hay una H, quiere decir que ya se termina. Acá termina, o acá empieza, o acá termina, y para allá sigue la cadena. Entonces, si ustedes esto lo tienen en el final, están hablando de aldosas. Y si esto lo tienen en el medio, están hablando de cetosas. Entonces, por ejemplo, acá, triosas, ¿qué quiere decir? Que hay 3 moléculas de carbono. Pentosas, ¿qué quiere decir? Que hay 5 moléculas de carbono. Acá, por ejemplo, estamos hablando de una triosa y estamos hablando en particular de una aldosa. ¿Por qué? Porque tiene el doble enlace con el carbono, con el oxígeno, en el final de la molécula. Entonces, aldehído o aldosa, entonces 3 carbonos, triosa. Y después, por ejemplo, esta es la misma, en realidad no es la misma, tiene también 3 carbonos, pero como el doble enlace lo tiene acá en el medio, estamos hablando de una cetona. Acá exactamente lo mismo, fíjense, 5 carbonos, como estamos hablando de acá, que está en el final, es una aldosa, y acá también estamos hablando de lo mismo. Y acá ya pasamos a las hexosas, que por ahí son una de las más conocidas, y que pasa exactamente lo mismo. Que tenemos, por ejemplo, la glucosa es aldehído, o sea, una aldosa, porque tiene en el final el doble enlace. Esta es una cetona, porque tiene el enlace en el medio, y esta es un aldehído o una aldosa, porque tienen el doble enlace en el final también. Y fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de carbono. Entonces, esta es la glucosa, esta es la fructosa y esta es la galactosa. Son azúcares de 6 carbonos. Vamos hasta ahí, cualquier cosa me van preguntando. Ahora, esto sí, monosacáridos de interés biológico. Porque hay un montón de azúcares que por ahí no nos interesan tanto para la biología. Bien, acá nos preguntan si todas esas estructuras las tendrían que saber. Para mí no. No creo que les tomen estructuras de moléculas biológicas, porque estos temas ustedes los van a ver en química orgánica. Entonces yo creo que las estructuras no. De última, pregúntenle a la profe por el entorno, a ver si estructuras tendrían que saber o no. Sí tendrían que saber por ahí algunos nombres, saber que cuando o sea, más que nada la función de estos monosacáridos, disacáridos, o sea que los hidratos de carbono son moléculas que se utilizan para la energía o son estructurales, para otra cosa no. Pero yo creo que lo que son estructuras me parece que no corresponde. Los enlaces era importante saber. Bueno. Bien. La glucosa es una de las más importantes, hablando de interés biológico, porque es como la moneda energética. En realidad la moneda energética es el ATP, pero la glucosa es la fuente más aprovechable de energía que hay en la naturaleza.
Bien, ahí una de las chicas dice que en las actividades pregunta cómo están formadas y qué funciones cumplen. Por eso, las funciones sí son muy importantes y cómo están formadas no sé a qué se refiere, pero puede ser por monosacáridos, hidratos de carbono, ese tipo de cosas. No sé bien la actividad que estás nombrando, pero sí. Las funciones sí, seguro que esos son muy importantes. Entonces, y si tienen alguna duda en particular, pregunten y la resolvemos, digamos. La glucosa es, como les decía, una parte fundamental de la vida porque es importante para la energía. Y acá es, por ahí, la forma que vimos antes es la forma lineal, pero en realidad esta molécula generalmente se encuentra en esta forma que es la forma cíclica. Y acá aparece la alfa-glucosa y la beta-glucosa, que lo único que cambia es que este oxidrilo está para arriba o este oxidrilo está para abajo. Que esas cosas son las que yo creo que por ahí son un poco rebuscadas. Claro, eso sí, es que están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, si la glucosa es alfa o la glucosa es beta y que esos son isómeros, me parece medio rebuscado. Después otros monosacáridos de interés biológico es la galactosa, que junto con la glucosa forma la lactosa. Por ejemplo, esto es importante saber, que la lactosa está formada por la glucosa y la galactosa. Eso puede llegar a... Puede ser, no sé. Después, otro de los monosacáridos de interés puede ser la fructosa, que es una que está presente en muchas frutas, es un azúcar de las frutas. Y estos son muy importantes, no tanto para este tema en sí, sino para ADN, para ácidos nucleicos. Porque la ribosa y la desoxirribosa son los que forman parte de los ácidos nucleicos. Son monosacáridos de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo si está el oxidrilo acá o está el hidrógeno, es una ribosa o una desoxirribosa. ¿Cómo se forman los disacáridos? Esto puede llegar a preguntar, esto sí puede llegar a preguntar, pero no en sí la formación, sino que dos monosacáridos se unen a través de un enlace glicosídico que se le llama, o glicosídico, por el oxígeno. Entonces, estos dos oxidrilos se van a unir, se va a quedar uno de estos dos oxígenos y se va a perder una molécula de agua. Así es como se forma el enlace alfa 1,4 glicosídico. Entonces, entre dos monosacáridos la unión es glicosídica. Y el beta se forma, en vez de así, cruzadito. Y acá está, beta 1,4, alfa 1,4. O sea, dependiendo si se une este OH con este OH, si se forman los dos de acá abajo es alfa. Si se forma uno de acá arriba y uno de acá abajo es beta. Pero lo importante es que sepa que el enlace es glicosídico. Por ejemplo, acá, que habla de la sacarosa, que es un azúcar de mesa, que es un disacárido, que está formado por glucosa y fructosa. Ojo, acá el carbono 1 de la glucosa está unido al carbono 2 de la fructosa. Por ejemplo, este enlace es beta. La lactosa, que está formada por la galactosa y la glucosa, también en enlace beta. La maltosa, bueno, todo esto son ejemplos de disacáridos, de monosacáridos y ahora de polisacáridos, que son polímeros constituidos por unidades idénticas o similares llamadas monómeros, como les dije antes. Y acá los monómeros son los monosacáridos. Entonces, si hay 3 o 4 monosacáridos, son oligos. Y si tienen más de 9, ya son polisacáridos.
Lo más importante es celulosa, almidón y glucógeno. Los dos primeros de origen vegetal y el último de origen animal. Bien. Acá ven la celulosa, que son todas moléculas de beta-glucosa. Generalmente se usan para función estructural, y el almidón es de reserva energética. Lo mismo, esto viene de la mano, ahí ven cómo una molécula se ramifica, entonces son todos monosacáridos, todos monosacáridos, todos monosacáridos, y eso hacen al polisacárido. Y el glucógeno también es una reserva energética. La diferencia entre el glucógeno y el almidón es que el almidón lo almacenan los vegetales y el glucógeno los almacenan los animales. Después acá hay otro polisacárido, como ejemplo, que es la quitina, y acá por suerte ya hemos terminado lo que es carbohidratos. Bien. ¿Hasta ahí quieren que repasemos algo de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Porque se nos termina el tiempo y directamente en la próxima, si quieren, cuando entremos, vamos por los otros temas, o si quieren repasamos algo de lo que pasé acá que puede haber pasado rápido o que no les haya quedado muy claro, o que tengan dudas. Bien. Vamos a empezar entonces con lípidos. Vamos a tomarnos, no llega a ser un recreo, pero vamos a esperar que se corte esta sesión, así directamente arranco con lípidos en la otra sesión y no se corta a la mitad. Falta 1 minuto 30 segundos. Así que tómense un respirito, volvemos a entrar por el mismo link. Yo me voy a buscar un vaso de agua mientras.